Vamos a hablar ahora del transporte, de lo que mueve el transporte de ganado en nuestro país, no solamente el ganado, sino el rubro en general. Para eso ya recibimos a don Gilberto Maldonado, transportista hace muchísimos años, don 30 Gilberto. años. 30 años en el rubro. Sí. Buenos días, Catiuca, buenos días a toda la teleaudiencia y a mis compañeros transportistas. Un fuerte abrazo por Ambarete. Un gusto realmente tenerte nuevamente en este año 2023. Sabemos que realmente tenés muchísimo para compartir y hoy trajiste datos específicos que vamos a ir también a lo largo de la entrevista compartiendo con toda nuestra audiencia en lo que respecta justamente a estas estadísticas que realmente van a develar un poquitito cómo estuvo la situación durante el año 2022. También, don Gilberto, teniendo en cuenta factores muy importantes que vos ya me comentaba fuera de cámaras y que nosotros venimos desarrollando a lo largo del año, ¿verdad? Factores como el clima, que estuvieron golpeando muchísimo al campo, y también el factor de la suba de precios. Vamos a arrancar entonces, don Gilberto, con un poco el análisis en general y después vamos desglosando. Excelente. Bueno, gracias por la oportunidad, Catiuja. Y tenemos que hablar realmente del transporte a nivel país así, teniendo en cuenta que nuestro país, Paraguay, es un país mediterráneo y todo lo que se mueve aquí se mueve sobre ruedas, ¿verdad? En camiones en cuanto a la producción, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es la ganadería y la agricultura, sin dejar de mirar otros rubros como transporte internacional, transporte ladrillo, transporte caña dulce, cosas así. Bueno, digamos, empecemos por el mayor impacto que lastimosamente que hace negativo, pero cómo impactó más fuertemente, negativamente, en el sector del transporte en el año 2021 y 2022, la zafra, bien lo dijiste, el clima, ¿verdad? Tuvimos nosotros, voy a mirar por unos números, Dale, y vamos poniendo las placas si te parece, así para ponemos que las placas y podamos... hablamos sobre números, ¿sí? Dale. Estos números son aproximados, no son exactos así, pero son aproximados. Hice unos cálculos para poder que la gente entienda de lo que hablamos, cómo impactó y qué es lo que mueve el sector, qué importancia debemos de darle al transporte en nuestro país. Bueno, Ahí ahí ya estamos. tenemos la primera. Entonces, en concepto de producción de granos, creo que estamos en esa placa, ¿verdad? Sí. En el maíz, por ejemplo, vamos a ir por lo que produjimos, con lo que se produjo el año 2021-2022. El maíz tenemos 7 millones de toneladas. En trigo tenemos 1.300.000 toneladas. En sésamo tuvimos de producción 20.000 toneladas. En soja, donde es la niña unida de las cosas, 3.418.971 toneladas, ¿verdad? Nos da un total de 12.688.971 toneladas. Esto dividido unos 34 toneladas por la capacidad de los camiones transportadores nos da un total de 373.203 fletes, ¿verdad? Ahí me quiero quedar un poquitito para mirar esta placa de la soja, por ejemplo, o sea, que los números de la soja, ¿verdad? Los números de la soja nos da 100.557, más de 100.000 fletes en esta zafra 2021. Pero produjimos solamente 3.400.000 de los 9 millones a 10 millones que estamos acostumbrados. Impactó fuertísimo eso, con menos de unos 225.000, 230.000 fletes menos en la zafra 2021 y 2022. Y eso lo vimos nosotros en la manifestación de camioneros, que la verdad que no entendían bien qué es lo que pasaba, pero el problema era que impactaba en el ingreso de ellos, que no pueden pagar su cuota de la cooperativa, del banco, tiene compromiso con el colegio de las universidades y cosas así, ¿verdad? Y no solo, esto no solo impacta, Catiuja, no solo impacta al transportista, al que tiene camión, impacta a muchísimos sectores, impacta, por ejemplo, menos combustible, menos cubierta, menos peaje, menos compra de chipa, que a veces dejamos de lado, menos ingresos para los choferes para poder desarrollar, hacer una pieza, una casa en su casita, donde compra artículos eléctricos, de ferretería, de pintura, de panadería, ropas. O sea que cuando miramos el transporte y la producción, que somos un eslabón muy importante de la producción, nosotros los transportistas, tenemos que mirar el todo de cómo impacta esto a nivel país realmente. Y estos son los números de los granos. Aquí, como dije, no están los transportes
de carga de ladrillos, no están los transportes de caña dulce, de fardos que se usó muchísimo el año pasado por el tema de la sequía, ¿verdad? Los transportes de otros materiales, transportes internacionales también, ¿verdad? Pero miremos un poco la placa de la ganadería, cómo se comportó el año pasado, ¿verdad? Es más o menos, como nosotros pensamos, es el que salvó más o menos la plata de la ganadería, ¿verdad? Sinceramente, el que nos ayudó a llegar a fin de año y a creer que este año podamos tener una buena cosecha, una buena zafra y podamos trabajar todo y cubrir algunos agujeros que no pudimos cubrir, ¿verdad? En la ganadería tenemos transportado, porque no hablamos de faena, en la ganadería tenemos transportado, según los datos de Segnaxa, 6.400.000 cabezas. Si nosotros hacemos una división de eso de unos 42 animales por jaula, nos va a dar un flete de 142.222 fletes. Lo que me olvidé decir es que el universo, por ejemplo, voy a retroceder otra vez a lo que es los granos, el universo de la flota de camiones, vamos a unos 28.000, 30.000, 31.000 flotas de camiones que trabajan en el sector de granos. En el sector de transporte de ganado, estamos por los 1.600, 1.500, veces más, menos, de flota de camiones. Entonces, para que podamos dimensionar y cuantificar nada más cómo se movió mucho más el sector del transporte de ganado que el sector de granos, ¿verdad? Entonces, los transportistas de ganado, por más que los precios, por más que nos impactó el precio del combustible, nos impactó fuertemente, tuvimos mejor año, te voy a decir, ¿verdad? Tuvimos mejor año en cuanto a la ganadería, ¿verdad? Pero indistintamente a todo esto también impactó fuertísimo en el sector lo que es la sequía. Cuando en el Chaco, especialmente donde más se mueve la ganadería, tenemos del 100% de los caminos del Chaco, tenemos 87% camino de tierra. Vamos a ir al 85% camino de tierra, ahora se faltaron más. Y tenemos 15% nada más de un camino todo tiempo. El camino todo tiempo es utilísimo y el 85% se deteriora rapidísimo y se vuelve talco en el Chaco cuando no llueve. Eso golpea muchísimo la flota de camiones. Entonces tenemos un costo mucho más elevado que en años anteriores, que también impacta después del ingreso, del total así, ¿verdad? Entonces, mirando un poco la ganadería, vemos que se trabajó más, pues yo diría que nuestros costos subieron y nuestro ingreso, el que se queda en el bolsillo del transportista, lastimosamente no es lo que nosotros pensábamos que iba a ser, ¿verdad? Esto consecuencia también de lo que mencionaba, factor climático también, por eso la diferencia entre la ganadería y el agro. Sí, el sector del agro, el transporte del agro, por ejemplo, hay caminos, más caminos de todo tiempo. Ahí tenemos creo que son más del 40% hoy día, camino todo tiempo. Y caminos de tierra, en cuanto a lo que es tierra, también son caminos mejores conservados, ¿verdad? Entonces, en el precio mismo de los fletes uno se va a dar cuenta que el transporte de grano es más barato que transportar ganado, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se golpea tanto los equipos, entonces el costo es menos y podés cobrar menos precio, ¿verdad? Pero también la superpoblación de flotas influye mucho en esto, ¿verdad? Y yo diría que, y llamo un poco la atención de toda la gente, no solo la producción, porque la producción es una cosa muy importante y necesitamos también del sector político para poder acompañar a la producción. Necesitamos nosotros que el Estado paraguayo acompañe más a los transportistas para que nuestro trabajo sea más óptimo y nuestro rendimiento sea más óptimo y de tal forma que podamos ayudarnos mutuamente para que el día a día el transportista pueda redituar más beneficios. Eso es muy importante, yo digo, creo que es el clamor de todos los transportistas en el país. Creo que la producción hizo mucho, pero ¿cómo te voy a decir? Los números te dan así de que realmente necesitamos un apoyo y necesitamos más acompañamiento del Estado. Hay muchos factores, sin duda, don Gilberto, que influyen en todo lo que es el transporte, todo lo que mueve el transporte, exigencias que hay también para ustedes como transportistas. Y como ya mencionaste también, los números se ven reflejados en los datos que vos estabas compartiendo justamente recién. No sé qué otro dato querés compartir ahora para que podamos también poner en pantalla alguna otra placa antes de ir a nuestra primera pausa. Yo quisiera nomás que entendamos
cuando hablamos de transporte, la gente dice un camión, ¿verdad? El mecánico, dice el chapista, el gomero, el que carga combustible. Pero cuando hablamos de transporte, el transportista se mueve a nivel país, a nivel Mercosur, y va dejando muchísimo ingreso a muchos sectores. Ahí la placa, por ejemplo, donde dice cómo impacta, yo anoté algunos, a quién impacta directamente. Yo anoté y dije, impacta de 10 millones de guaraníes de un flete, al transportista le queda entre que paga impuestos y paga todos los gastos unos 8%, 9%, depende de la data de los camiones, cómo están y cosas así, 7%, pues no pasa los 10%. El 90%, ¿a quién se le queda? 40%, entre 38, 40, 42% es combustible. Y ahí tenemos una debilidad tremenda, porque el combustible no paga IVA, no graba IVA, es impuesto selectivo al consumo. Nosotros tenemos que después facturar con IVA. Es una laguna que tenemos que en algún momento atender, ¿verdad? Y después vamos, se le queda, por ejemplo, al mecánico, al chapista, a la compañía de seguro, al carrocero, al gomero, al pintor, se le queda al yuyero, al vendedor de cosas casuales, CD, pendrive, cosas así, ¿verdad? Comestibles, peajes, combustibles, ya hablamos, cubiertas. El constructor que construye un tinglado para un taller o construye la casita o la casa de los choferes, o todo, influye en eso, se le queda ese porcentaje. Indumentaria, ropas, uniformes, colegios, al ayudante del chofer, al ingeniero agrónomo, al veterinario, al zootecnista, o sea que impuestos, patentes a las municipalidades, inclusive a los escribanos, a las concesionarias que importan los camiones, o sea que el 90% se redistribuye a nivel país a muchísima gente. Por eso que el transporte es demasiado importante, no es como te voy a decir, el peluquero necesita comprar tijeras y algunas cosas, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos de todo un poco.